laborales, salariales, y en donde desaparece por completo la estabilidad del magisterio. Entonces yo voy a dejar ahí, lástima que no tenemos mucho tiempo para esto, es una cuestión que merece, pero creemos que eso del estudio compartir sí amerita que hagamos, y ojalá en ADUCESAR logremos pues organizar y programar seminarios en cada parte en donde podamos hacer los análisis de estas políticas, porque de lo contrario no hay forma que el magisterio conozca a fondo por qué pelear y cómo pelear. Bueno, compañeros, es eso. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, realmente la participación de la compañera Dora ha sido excelente. Lástima lo del tiempo, todos lo decimos en este tipo de eventos, no acosa el tiempo, pero sí es un abrebocas como para que iniciemos en el estudio, en el proceso de seguir adelante en esta iniciativa que estamos tomando. A continuación, el compañero José Hidalgo sigue con la temática de políticas educativas. Muy bien. Bueno, compañeros, primero ahí se entregó una hoja de asistencia que tiene unos datos. Les solicitamos el favor de llenar esos datos. Es una base de datos que estamos haciendo en el CEIN Nacional, una base de datos de los compañeros que están asumiendo responsabilidad y compromiso con los CEID nacional y departamentales, el desarrollo del movimiento pedagógico. De esa base de esa hoja, yo me llevo una y la otra copia queda aquí en el CEID ADUCESAR. La segunda claridad es que ahí les entregué copia de la ponencia de política educativa que tiene el CEID nacional. La exposición que voy a hacer es complementaria a ese documento que se le entregó escrito. Lo otro de que quiero empezar tomando una metáfora de unos investigadores, García, Villegas, Espinosa, que hacen un análisis de la política educativa, comparando la política educativa como un campo de lucha entre la educación oficial, la educación del Estado y la lucha del magisterio. Entonces ellos toman la metáfora de un campo de fútbol, esta lucha al interior de la política educativa. La política educativa es un campo de fútbol donde hay dos equipos enfrentados: uno, el gobierno, el Ministerio de Educación Nacional, la OCDE, el Banco Mundial y los organismos internacionales, los empresarios por la educación, Compartir, la Federación de Cafeteros, Luker, bueno, todas las empresas que están trabajando en el campo educativo. Y en la otra cancha, en el otro campo está el PECODE, los maestros, PECODE, el CEID, los padres de familia, los estudiantes. Pero es un campo de fútbol con ventaja, es un campo de fútbol inclinado. No es un campo de fútbol parejo donde se enfrentan dos equipos en igualdad de condiciones. No, es un campo de fútbol inclinado, en donde el gobierno, los empresarios, los organismos internacionales juegan el balón de la educación de arriba hacia abajo, con todas las ventajas. Y los maestros, con nuestras organizaciones sindicales, jugamos en el mismo campo de fútbol, pero de abajo hacia arriba. Es decir, que nosotros el esfuerzo y la lucha es mucho mayor. Entramos en desventaja porque ellos tienen toda la estructura del poder de dominación y nosotros estamos en esa desventaja. Entonces esa es la política pública.
Por eso esta lucha no es fácil, es compleja, es complicada, exige trabajo, esfuerzo, dedicación, liderazgo, unidad, fortalecimiento de las organizaciones sindicales y políticas. Segundo aspecto que quiero aclarar, voy a enfocar el análisis de la política educativa desde la educación como derecho, ¿sí? La educación como derecho, la construcción de la democracia, de la paz y la justicia social. Entonces vamos a jugar con esas categorías: política educativa, educación como derecho, democracia, paz y justicia social. Porque la política educativa hay que contextualizarla en la realidad que estamos viviendo. Si la política educativa está realmente en el proceso de fundamentar la educación como derecho. La política educativa que se está implementando fundamenta y sustenta y fortalece la construcción de la democracia. La política educativa está en la vía de la construcción de la paz. Santos ha colocado 3 pilares en su nuevo programa de segundo gobierno: la paz, la educación, se me escapó el otro en este momento. Equidad. ¿Cómo? La equidad. Y equidad, paz, educación y equidad. Colombia la más educada. Colombia la más educada. La política educativa está en ese camino de construcción de la paz. La política educativa está en el camino de la construcción de la justicia social. ¿Al servicio de quién está la política educativa? Entonces, en ese marco voy a hacer el análisis de política educativa. El primer planteamiento que hago es que la paz hay que analizarla, contextualizarla, situarla en esas categorías, que de manera que son con unas construcciones sociales interrelacionadas, y que la educación como derecho es condición fundamental en la construcción de la democracia. La educación como derecho es fundamental en la construcción de la paz. La educación como derecho es fundamental en la construcción de la justicia social. Si la política educativa no se fundamenta en educación como derecho, hay una política educativa fallida, que está falseada. Y eso es lo que vamos a ver. Y entonces eso tenemos que preguntarnos: si esa política educativa es incongruente, es inconsecuente y no contribuye a la construcción, a la fundamentación y desarrollo de la educación como derecho, de la paz, de la democracia y la justicia social, entonces, ¿qué proponemos nosotros los maestros? ¿Qué propone la FECODE? Y nos fundamentamos en que la teoría crítica es fundamentalmente una praxis transformadora. Es decir, la crítica al sistema educativo la fundamentamos principalmente en las propuestas, en nuestra práctica de cambio que los maestros hagamos. A partir de ahí, entonces ahí viene otra idea que sustento. La educación no es neutral. La educación no es neutral. La política educativa no es neutral, como nos las presenta el sistema educativo.
que el problema de la educación no es un problema político, que el problema de la educación no es un problema político, que el problema de educación es un problema técnico. Y por eso usted no ve al ministerio ni a sus agentes haciendo una autocrítica. En los análisis de política educativa no se cuestiona la política del ministerio, no se cuestionan los estándares y las competencias, no se cuestiona el sistema de evaluación, no se cuestiona la normatividad, la legislación no se cuestiona. Y la ministra anterior, María María Duay, la anterior, perdón, la antepasada María Cecilia María Duay, y esta ministra que pasó también, María Fernanda Campo, fueron muy claros con el magisterio y con FECODE. La política no se negocia. Ellas fueron claras, la política no se negocia. Incluso le dijeron a la federación, al comité ejecutivo, es que no tenemos por qué negociarla. El pueblo de Colombia votaron por nosotros. Y si votaron por nosotros, votaron por nuestros programas. Y si ustedes quieren tener su propia política, pues entonces gánense los votos. Gánense los votos. Así. Entonces, a los campesinos también en Boyacá. Así le dijeron también a los campesinos en Boyacá. Era política agrícola. Entonces, no se cuestiona. Y entonces el problema de la educación es el problema de meterle tecnología a la educación, el problema de la evaluación, de refinar los procesos evaluativos, el problema de la formación docente. No se cuestiona el hacinamiento en los salones, no se cuestiona el hacinamiento de trabajo y tareas para los docentes. Eso nada se cuestiona porque eso no es cuestionable. Aquí jugamos en el pensamiento único. Entonces, debe quedar claro eso. La educación no es neutral. La educación tiene una dimensión política. La educación está atravesada por unos intereses de clase, por unos intereses de poder. Está atravesada por eso. La educación es un campo de tensiones, de conflictos, de contradicciones. La escuela es un escenario de tensiones. Entre lo nuevo y lo malo, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo tradicional y lo novedoso, entre unos intereses de poder que representan el Estado y unos intereses de poder transformativo que representa el magisterio y sus sindicatos y sus fuerzas políticas. Es decir, por eso nos preguntamos la educación y la escuela al servicio de qué y de quién, y cuáles son los procesos pedagógicos, metodológicos que se trabajan en la escuela. Yo como maestro estoy formando a un niño, a una niña, para que se mantenga este estado de cosas, o estoy formando un sujeto crítico, autónomo, con capacidad de sentir, de pensar, de actuar, de decidir, de comprender y transformar su contexto, sus realidades. Michel Apple dice: la escuela, la educación, reproduce, legitima y produce las condiciones sociales, culturales, económicas que sean necesarias para que el estado de cosas se mantenga. Por eso la política de los estándares.
maestro, usted no es, aquí está lo que tiene que trabajar, para qué piensa la escuela. Y nos lo dice Althusser también, la escuela como aparato ideológico del Estado. Creo que aquí hay gente que hemos leído a Althusser. La escuela como aparato ideológico, la escuela al servicio de un poder estatuido. Pero nos dice también lo de la teoría crítica. Henry Giraud, bueno, nos dice, la escuela es también, no es solo un aparato ideológico de dominación. En la escuela también se gesta movimientos de resistencia, acciones de resistencia. Y es el maestro que se desacomoda a esa situación tradicional y genera procesos de pensamiento, de creatividad, de crítica y de transformación. Entonces la escuela es ese campo de lucha, es ese campo de lucha. Porque es que si ustedes leen el documento Compartir, por ejemplo, la escuela pareciera como una institución neutral. Por eso ahí no se toca el problema de las condiciones sociales, culturales de la gente. No se toca, el problema no es si el maestro tiene 40 o 50 estudiantes, el problema es de usted, maestro, si tiene o no tiene una buena metodología. Pero de eso no habla. Uno de los graves problemas de los grandes vacíos que tiene el documento de Compartir es que hace abstracción del contexto, no analiza, no tiene en cuenta el contexto, las realidades de las comunidades. Y toma como ejemplo Singapur, toma como ejemplo Corea del Sur, toma como ejemplo a Ontario en Canadá, a Finlandia. Y por eso, porque como no tiene en cuenta el contexto, ve la educación al margen de los desarrollos políticos y sociales, entonces por eso se permite comparar a Finlandia, Japón, a Corea con Colombia, sin tener en cuenta, que en Finlandia, por ejemplo, un grupo de estudiantes no es más de 20 estudiantes, y ese maestro que tiene 20 estudiantes tiene un maestro auxiliar. La tecnología, eso no lo tiene en cuenta. Es decir, la política educativa en Colombia hace abstracción del contexto, analiza la educación como si fuera neutral. El otro aspecto, la otra idea, la siguiente idea, es que en esa línea de pensamiento, la política educativa tenemos que analizarla no solamente teniendo en cuenta la crítica al sistema educativo, sino también como referencia nuestras aspiraciones, para dónde vamos, qué queremos con la educación, qué política educativa tenemos que luchar contra esto. Es decir, tenemos que tener como referencia el movimiento pedagógico y la construcción del proyecto educativo pedagógico alternativo. Es decir, ligar la educación nuestra a la construcción de un proyecto político, cultural y ético de país. La educación que tenemos es consecuencia de un sistema social que es degradante, que es deshumanizante, que reconoce al ser humano simplemente como un eslabón en la cadena de la productividad. Jorge Villamil dice eso en un verso. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Ese es el principio de la sociedad capitalista y más de una sociedad de mercado. Es decir, tiene en cuenta al ser humano única y exclusivamente en el marco de la producción, de lo que renta. Y si usted no renta, no vale nada. Y si renta, pues vale de acuerdo a su renta. Eso vale. Y miren lo que hicieron con la salud, por encima de que la salud es un derecho fundamental,
la mercantilizaron, eso fue la ley 100, mercantilizar la educación, la salud. Y eso es lo que están haciendo con la educación. Las cosas y los seres humanos valen por su rentabilidad, por su papel en la cadena de producción. Frente a eso, nosotros que estamos proponiendo, la defensa de la educación pública, la educación como derecho, la dignidad de la profesión docente. Y para defender y construir eso, estamos fortaleciendo la organización sindical y tenemos el movimiento pedagógico y tenemos las experiencias pedagógicas alternativas y tenemos el proyecto educativo pedagógico alternativo, pero eso tampoco es en abstracto, ni es neutral, ni es sin horizonte. La educación que estamos proponiendo está ligada a un ideal de país y de sociedad que queremos, a un proyecto político, educativo, pedagógico alternativo, a un proyecto político, cultural, ético y social de país, de sociedad. Estamos ligados a eso. Por eso esta lucha, compañeros, es una lucha pedagógica en la escuela. ¿De qué tipo de pensamiento queremos, en qué tipo de pensamiento queremos formar a nuestros estudiantes? En el pensamiento crítico, en el pensamiento transformador, en el pensamiento abierto a la autocrítica y a la crítica, al reconocimiento del otro, a las diferencias, pero que siendo diferentes nos podemos poner de acuerdo sin necesidad de eliminarlos. Sin necesidad. La escuela tiene que ser ante todo un área de seguridad para la libertad de pensamiento, para la libertad de expresión, que contribuya a formar en ese sentido. Entonces, por eso, la política pública que nosotros planteamos y que construyamos y que elaboramos a través de todo este proceso de discusión, tiene que estar ligada a la educación como derecho, ligada a la construcción de la democracia, ligada a la construcción de la paz y ligada a la construcción de la justicia social. Y entendiendo la paz, no simplemente como la negociación entre el gobierno y el movimiento guerrillero, no. Ese es un aspecto fundamental en la construcción de la paz. Ese es un aspecto fundamental. Es un aspecto necesario en la construcción de la paz. Que en este país se acabe el conflicto armado nos va a ayudar mucho en la construcción de la paz, pero no es suficiente ni es toda la paz. El problema de la paz tiene que ver con las condiciones de dignidad humana. Que la gente, que los niños y las niñas y los adultos tengan acceso y sin discriminación alguna a la escuela, a la salud, la vivienda, el servicio público, la inversión transparente y honesta de los impuestos, que no haya corrupción. La construcción de la paz tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Y el otro punto es que si relacionamos política pública con educación como derecho, con la construcción de la democracia, la paz y la justicia social, nos permite precisar y desvirtuar el falso ideologema, la falsedad del discurso oficial que le está vendiendo a la gente, al pueblo colombiano, de que la crisis social que hay, el problema de pobreza, el problema de violencia, el problema de drogadicción, es causa de la educación, y que ese problema se arregla con la educación. No, no es así. La crisis de la educación es consecuencia de la crisis social que hay. Las injusticias de la educación son consecuencias de la injusticia social. Es que la escuela, es decir,
un niño no aprende, no rinde en la escuela que porque el maestro es malo. Ojo, quiero aquí hacer un paréntesis. Nosotros como docentes teníamos una responsabilidad fundamental en la formación de los niños, porque yo como docente estoy frente al niño, estoy trabajando con el niño. Entonces aquí nosotros no podemos lavarnos las manos, también somos responsables. Y yo como docente trabajo con el niño un pensamiento, una formación integral, rigurosa, responsable, seria, o yo como docente trivializo la enseñanza, la trivializo. Pero yo también soy responsable en eso, no nos podemos lavar las manos. Y más, si estoy en ese campo de compromiso de la transformación social. De la transformación social. Un maestro que quiera que la educación contribuya a la transformación de la sociedad, teniendo como eje la vida, el ser humano, su dignidad, la dignidad de la profesión docente, la defensa de la educación pública, compañeros, se sale de los textos de Santillana Voluntad y convierte su clase en una acción de comprensión de la realidad, de estudio sobre la realidad. ¿Cuántas escuelas en los programas de estudio de su colegio han metido el problema de las sequías o las inundaciones? No, yo sé que hay muchas escuelas que sí lo están haciendo, hay muchos docentes que sí lo están haciendo, pero también son muchas escuelas, son muchos colegios que no toca eso. Trabaja los temas que le dice Santillana, trabaja los temas que le dice Voluntad, incluso con gran gravedad. Hay colegios que quiebran todo su proyecto educativo institucional con el único objetivo de preparar a sus estudiantes para las pruebas externas. ¿Y cuál es esa preparación? Un adiestramiento en cómo hacer preguntas y resolver preguntas de acuerdo a lo que quiere el ICFES o lo que quiere PISA. Y eso lo está haciendo la escuela. Pero ¿por qué lo está haciendo también? Bueno, uno por la ausencia por la debilidad del pensamiento crítico transformador nuestro, la debilidad del movimiento pedagógico del FECODE y del magisterio, pero también lo hace presionado por las políticas públicas, por las políticas educativas, porque si el colegio no rinde en las pruebas externas van a señalar a la escuela, van a señalar al maestro, lo van a discriminar a la escuela, va a poner la escuela que no saca buen puntaje en la picota pública, y entonces los padres de familia, en el marco de la falsa teoría de la libertad, los padres de familia empiezan a seleccionar: en esta escuela no matriculo a mi hija y en esta escuela sí lo matriculo. Entonces hay una presión dura contra los maestros, con control. Y porque por esa prueba externa también van a evaluar al maestro: este maestro sirve o este maestro no sirve. Pero ese es un discurso falso, es decir, nosotros tenemos que hacerle claridad a la comunidad y al magisterio de que la crisis de la educación viene desde la sociedad, viene desde la crisis social. Mire, los hijos a las escuelas públicas van los hijos de los pobres, de estrato 4 hacia abajo, estrato 3 hacia abajo, de estrato 2 y 1, y sin estrato, allí van. Ahí no va un estudiante de estrato 7, no. La escuela pública, el maestro trabaja, como se dice en el lenguaje común, trabaja con las uñas. En un colegio de estrato 7, como el Bartolomé en Bogotá, Gimnasio Moderno y todo, el Calazán, mire, estos colegios tienen aulas especializadas para todo. Tienen aula especializada de astronomía, tienen aula especializada de música, de violín, de piano, de deporte, de tecnologías.
Estos colegios organizan salidas de aprendizaje a nivel internacional. ¿Cómo? A nivel internacional. Mire, hay una amiga que tiene una niña de primaria, quinto primaria en Bogotá, en un colegio, San Mateo creo que llama el colegio, un colegio de alto nivel de clase. Anualmente, a las niñas de primaria, los llevan 8 o 15 días allá a Estados Unidos, a Europa. Hombre, eso le da una cultura de mentalidad muy abierta y de complejidad de lo que es el mundo a un estudiante. Nuestros niños en la escuela pública no tienen esas posibilidades. Entonces, esa injusticia social, es que esa crisis de la escuela, esa situación, la escuela es discriminatoria. Acaba de salir un libro de investigación de 4 profesores, uno de la Nacional, otro de los Andes y otro de la Javeriana, que se mueven en ese pensamiento crítico. Y ellos dicen así: la escuela en Colombia es una escuela de clase, de desiguales y discriminados. Hay una escuela, un compañero lo decía, no recuerdo, una escuela de pobres para pobres. Entonces, por eso la educación, la política educativa hay que analizarla en ese contexto de la realidad social. Porque han puesto en la picota la educación, pero no el problema de la pobreza o de la violencia, no, eso no. Un segundo planteamiento grueso que quiero hacer es preguntarnos si en Colombia la política educativa es o no es una política pública. ¿Qué entendemos por política pública? Entendemos lo público como un bien común, gratuito, patrimonio de la humanidad y de los pueblos. Y como tal, como patrimonio de la humanidad, patrimonio de los pueblos, como un bien común, lo público no admite ser enajenado, no admite ser privado, no admite ser particular. Es un bien al servicio de todos, sin exclusiones, al que todo el mundo debe tener las mismas condiciones y oportunidades de acceso, de permanencia, de continuidad. Lo público es el escenario donde la ciudadanía, sin discriminación, se reúne, donde deliberan con argumentaciones, haciendo, nos dice Canela, el uso público de la razón. Y como tal, da las garantías para la libertad de pensamiento, para la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, de aprendizaje. Y como tal, lo público es el escenario donde la ciudadanía, en el marco de sus diferencias culturales, sociales, ideológicas y políticas, construyen los contratos sociales, construyen los acuerdos sociales para vivir en comunidad, para resolver los conflictos y para construir unas mejores condiciones de vida. Esto es lo público. Entonces, si entendemos lo público así, como un bien común y patrimonio de la humanidad,
que no admite privatización, porque cuando se privatiza ya deja de ser pública. Entonces yo digo que las políticas públicas en Colombia son unas políticas fallidas que corresponden a un Estado fallido, a un Estado que no nos representa a todos en igualdad de condiciones, a un Estado que se ha dejado privatizar y particularizar